Módulo 8. Plan de estudios de la especialidad en medicina interna. Síndromes mielodisplásticos. Enfermedades del sistema hemolinfopoyético. Una revisión bibliográfica realizada en el Hospital Clínico Quirúrgico Docente Miguel Enríquez. La Habana, junio 2020. Contenido. Clasificación. Pronóstico. Definición. Los síndromes mielodisplásicos son un grupo heterogéneo de síndromes de fracaso medular que se caracterizan en su conjunto por una hematopoiesis ineficaz que da lugar a citopenías en sangre periférica, generalmente anemia. Los síndromes mielodisplásicos tienden a evolucionar a lo largo del tiempo y existe el riesgo de que progresen a una leucemia mieloide aguda, que la Organización Mundial de la Salud define arbitrariamente como la presencia de un 20% o más de células blásticas mieloides inmaduras en la sangre o la médula ósea. Aunque algunos investigadores opinan que los síndromes mielodisplásicos no deberían considerarse una forma de cáncer debido a que algunos casos se mantienen estables durante muchos años y algunos pacientes presentan un cuadro fisiopatológico dominado por una supresión autoinmunitaria de las células madre hematopoyéticas que recuerda la anemia aplásica, la Organización Mundial de la Salud y otros organismos clasifican los síndromes mielodisplásicos como neoplasias mieloides. Muchas de las mutaciones de genes somáticos que son recurrentes en los síndromes mielodisplásicos aparecen también en la leucemia mieloide aguda y otras neoplasias mieloides, y generalmente hay uno o solo unos pocos clones mutantes en la médula ósea que contribuyen a la mayor parte de la celularidad medular. La Organización Mundial de la Salud establece como criterios diagnósticos mínimos para los síndromes mielodisplásicos la presencia de una citopenia significativa y persistente, es decir, hemoglobina menor que 11 gramos por decilitro, recuento neutrofílico absoluto menor que 1500 por milímetros cúbicos o recuento plaquetario menor que 100.000 por milímetros cúbicos, y al menos una de las siguientes características. 1. Más de un 5% de formas blásticas en la médula ósea. 2. Un cariotipo medular anormal con una anomalía cromosómica adquirida que concuerde con el diagnóstico de síndromes mielodisplásicos. 3. Otra prueba de hematopoiesis clonal aparte del cariotipo medular, por ejemplo, un resultado anormal al utilizar un panel de sondas de hibridación in situ fluorescente dirigidas a anomalías cromosómicas habituales asociadas a los síndromes mielodisplásicos, o 4. Más de un 10% de células de cualquier linaje hematopoyético con aspecto displásico, es decir, que tengan una morfología anormal, que se describe más adelante, en un paciente en el que se han descartado otras causas de morfología celular displásica, como una deficiencia nutricional. A veces, los pacientes presentan citopenías persistentes y no cumplen totalmente estos criterios diagnósticos, aunque tras un estudio detallado no se alcanza ningún otro diagnóstico. En ocasiones, estos trastornos reciben el nombre de citopenías idiopáticas de significación indeterminada, del inglés idiopathic excitopenia of unknown significante, y es necesario realizar un seguimiento prolongado de esos pacientes, ya que corren el riesgo de desarrollar un síndromes mielodisplásicos manifiesto. Epidemiología. No ha sido fácil calcular con exactitud la incidencia y la prevalencia de los síndromes mielodisplásicos, debido en parte a las diferentes definiciones y a la imprecisión en la terminología utilizada desde siempre y también a que hasta hace poco tiempo no se incluían los casos de síndromes mielodisplásicos en la mayoría de los registros globales de cáncer. Los datos del Sistema de Recogida de Datos Survey, Epidemiology and End Results del United States National Cancer Institute indican que cada año se diagnostican en Estados Unidos entre 10.000 y 12.000 casos nuevos. Sin embargo, un análisis de los datos de las reclamaciones a las compañías de seguros, incluidas las reclamaciones a Medicare, parecen indicar que la incidencia real de los síndromes mielodisplásicos es muy superior. Por lo menos 40.000 casos nuevos cada año en Estados Unidos. Una incidencia varias veces mayor que la de la leucemia mieloide aguda. Además, muchos pacientes geriátricos con citopenías de etiología incierta y que pueden tener un síndromes mielodisplásicos, no son evaluados adecuadamente, por ejemplo, no se someten a un aspirado de médula ósea, y nunca reciben un diagnóstico de síndromes mielodisplásicos.
El principal factor de riesgo de desarrollo de los síndromes mielodisplásicos es el envejecimiento, siendo la enfermedad una consecuencia de la adquisición acumulada de mutaciones somáticas en las células madre medulares. La frecuencia con la que se diagnostica un síndromes mielodisplásicos es algo mayor entre los trabajadores de determinadas industrias como la petrolera y el sector agrario, debido probablemente a la exposición a hidrocarburos genotóxicos, que puede acelerar la adquisición de esas mutaciones. En términos generales, se observa un ligero predominio masculino, debido probablemente a patrones de exposición ocupacional. En Asia y Europa Oriental, los síndromes mielodisplásicos suelen diagnosticarse a edades más tempranas que en los países occidentales. En Estados Unidos, la edad media a la que se diagnostica el síndromes mielodisplásicos es de 71 años, mientras que en China se aproxima a los 50 años. Las personas que han estado expuestas a radiaciones ionizantes o a determinados tipos de quimioterapia citotóxica, por ejemplo, alquilantes como el clorambucilo o inhibidores de la topoisomerasa 2 como el etoposído o la doxorubicina, están más expuestas a desarrollar un síndromes mielodisplásicos posteriormente. La incidencia máxima de diagnóstico del síndromes mielodisplásicos tras la exposición a sustancias alquilantes o a radiaciones se observa 5 a 10 años después, mientras que tras la exposición a un inhibidor de la topoisomerasa se alcanza 1 a 3 años después. El riesgo nunca desaparece por completo. Incluso 50 años después de las explosiones atómicas de Hiroshima y Nagasaki en Japón, las personas expuestas a la radiación seguían siendo diagnosticadas de síndromes mielodisplásicos con mayor frecuencia que la población no expuesta. Se dice que los pacientes con antecedentes de exposición a la quimioterapia o a las radiaciones sufren un síndromes mielodisplásicos relacionado con el tratamiento o síndromes mielodisplásicos secundario. Aunque los síndromes mielodisplásicos familiares no son muy frecuentes, existen mutaciones en líneas germinales en varios genes, como RUNX1 y GATA2, que predisponen al síndromes mielodisplásicos. Las mutaciones de RUNX1 se asocian a un pródromo de trombocitopenia que puede confundirse con la púrpura trombocitopénica inmunitaria, mientras que las mutaciones de GATA2 se asocian a antecedentes de infecciones micobacterianas y monocitopenia. Biopatología. Los síndromes mielodisplásicos son trastornos clonales. Es decir, una o varias células madre o progenitoras de la médula que son portadoras de mutaciones en genes somáticos se expanden y proliferan a expensas de las células madre sanas y llegan a dominar la médula ósea. Posteriormente, esos clones pueden adquirir mutaciones adicionales que dan origen a subclones que contribuyen a la progresión de la enfermedad. Como ya hemos señalado anteriormente, la exposición a las radiaciones o a sustancias químicas nocivas para el ADN puede acelerar el proceso de adquisición de mutaciones somáticas. La celularidad medular suele ser normal o está aumentada en los síndromes mielodisplásicos, pero debido a una excesiva apoptosis, es decir, una muerte celular programada, de las células hematopoyéticas de la médula ósea, se producen las citopenías en sangre periférica. Las fases iniciales de un síndromes mielodisplásicos se caracterizan por una apoptosis excesiva en la médula ósea, pero, conforme la enfermedad progresa hacia la leucemia mieloide aguda y uno de los clones empieza a dominar, puede disminuir la apoptosis intramedular. Por otra parte, la diferenciación hematopoyética, que es desordenada, pero todavía puede continuar en las fases iniciales de la enfermedad, puede quedar totalmente anulada en una fase posterior, de tal manera que la mayoría de las células hematopoyéticas en desarrollo se detienen en la etapa mieloblástica. Si un 20% o más de las células presentes en la médula o la sangre son células blásticas, se considera que se trata de leucemia mieloide aguda. Por definición, en un síndromes mielodisplásicos el porcentaje de células blásticas es inferior al 20%. El cariotipado rutinario en metafase permite detectar importantes ganancias y pérdidas de material cromosómico en las células enfermas, como monosomías, trisomías y grandes deleciones cromosómicas, en la mitad de los pacientes con síndromes mielodisplásicos de novo y en más del 80% de los pacientes con síndromes mielodisplásicos relacionado con el tratamiento. Las nuevas técnicas genéticas, como la hibridación genómica comparada basada en arrays, permiten detectar deleciones cromosómicas crípticas en pacientes con síndromes mielodisplásicos que tienen un cariotipo normal. Actualmente sabemos que en los síndromes mielodisplásicos hay más de 25 genes que sufren mutaciones recurrentes. No existe ninguna mutación dominante.
Los síndromes mielodisplásicos se asocian a una heterogeneidad genética considerable. En la tabla se enumeran estos genes, así como la función más probable de las proteínas que codifican. Más del 90% de los pacientes presentan al menos una mutación somática clonal detectable, y en la mayoría de los pacientes con síndromes mielodisplásicos pueden detectarse varias de esas mutaciones en las células medulares. En los síndromes mielodisplásicos son frecuentes las mutaciones que alteran los patrones epigenéticos, por ejemplo, la metilación del ADN, y la conformación de la cromatina, por ejemplo, las interacciones histonas-ADN, y esta podría ser la razón por la que los fármacos que alteran la metilación del ADN, como azacitidina y decitabina, producen efecto en algunos pacientes. Además, son frecuentes las mutaciones que alteran el empalme previo del ARN mensajero, especialmente en pacientes con anemia refractaria por un subtipo de síndromes mielodisplásicos con sideroblastos en anillo, aunque no se conocen bien los genes específicos que no están bien empalmados y dan lugar a un fenotipo de síndromes mielodisplásicos. Un subgrupo de pacientes con hallazgos histopatológicos que recuerdan a los de los síndromes mielodisplásicos sufrirán una supresión autoinmunitaria de la hematopoiesis, que puede estar provocada por una población clonal de linfocitos T. Los pacientes tienen más probabilidades de que su fracaso medular presente un componente inmunitario si tienen menos de 55 años y una médula hipocelular similar a la que se observa en la anemia aplásica, un patrón cromosómico normal o una trisomía 8 en lugar de un cariotipo más complejo, una población celular de hemoglobinuria paroxística nocturna detectable mediante la citometría de flujo y un tipo tisular antígeno leucocítico humano de ER15. Estos pacientes pueden responder al tratamiento inmunodepresor con antilinfocitos T. La mayoría de los pacientes con síndromes mielodisplásicos acuden al médico debido a que tienen anemia, que aparece en el 95% de los casos y suele ser macrocítica. La mitad de los pacientes presentan, además, neutropenia, trombocitopenia o ambas cosas en el momento del diagnóstico. La sangre periférica y la médula ósea muestran las anomalías morfológicas celulares displásicas características. En la sangre periférica, estas anomalías consisten en la presencia de neutrófilos hipogranulares, neutrófilos hipolobulados como las pseudocélulas de Pelgarja atuebilobuladas, anomalías en el tamaño y la granularidad de las plaquetas, eritrocitos poco hemoglobinizados y células mieloides precoces circulantes como un reducido número de mieloblastos. Las anomalías de maduración que pueden observarse en la médula ósea son una maduración eritroide megaloblastoide, la presencia de células eritroides multinucleadas, sideroblastos en anillo, es decir, precursores eritroides con mitocondrias anormales que contienen hierro perinuclear y que pueden visualizarse mediante la tinción con azul de Prusia de Perls, cariorexis nuclear, anomalías en la línea mieloide como mielopoiesis desviada a la izquierda y presencia de células blancas hipogranulares y anomalías megacariocíticas como la presencia de micromegacariocitos, megacariocitos hipernucleados de gran tamaño y megacariocitos hipolobulados. En los síndromes mielodisplásicos es frecuente observar un ligero aumento de la fibrosis reticulínica, pero no es frecuente la fibrosis reticulínica grave ni la fibrosis colagenosa. En los síndromes mielodisplásicos no es habitual observar hematopoiesis extramedular, y la presencia de esplenomegalia o hepatomegalia debe hacernos pensar en otra causa. Manifestaciones clínicas. Los síndromes mielodisplásicos experimentan una evolución natural muy variable. Aproximadamente la mitad de los pacientes mueren por complicaciones de las citopenías, en particular por infecciones secundarias a la neutropenia y a los defectos funcionales de los neutrófilos, pérdida de actividad bactericida debido a la hipogranularidad. Entre las infecciones mortales que pueden producirse en los síndromes mielodisplásicos, las más frecuentes son la neumonía y la bacteriemia por infecciones gastrointestinales o urinarias. Las hemorragias constituyen la segunda causa de muerte. Además, la anemia puede exacerbar los trastornos cardiovasculares o cerebrovasculares. Aproximadamente un 25% de los pacientes experimentan una progresión a leucemia mieloide aguda, que suele constituir una complicación mortal. Y por último, dado que los síndromes mielodisplásicos suelen diagnosticarse en pacientes mayores o con antecedentes de cáncer, las causas sin relación alguna son el principal factor que contribuye a la muerte al menos en un tercio de los pacientes. En la evolución clínica de los síndromes mielodisplásicos predominan las complicaciones de la citopenia, como hemorragias mucosas, infecciones recurrentes, disnea de esfuerzo y cansancio.
El cansancio no guarda una correlación directa con el grado de anemia y puede deberse en parte a la liberación de citocinas por las células clonales anómalas. En el 10 al 15% de los pacientes se observan manifestaciones paraneoplásicas como dermatosis neutrofílica, síndrome de Sweet, artritis inflamatoria y otros síndromes reumatológicos. Las transfusiones repetidas de eritrocitos pueden causar hemosiderosis transfusional y disfunciones orgánicas, como anomalías hepáticas y cardíacas. La frecuencia real de las complicaciones clínicas por sobrecarga de hierro y la importancia del tratamiento de los síndromes mielodisplásicos con quelantes son motivo de controversia. Diagnóstico. Se suele sospechar el diagnóstico de síndromes mielodisplásicos cuando se descubre que un paciente tiene citopenías, especialmente anemia macrocítica en una persona mayor que no se debe a deficiencia de vitamina B12 o de folato, a los efectos de la farmacoterapia, por ejemplo, metotrexato o azatioprina, o a un consumo excesivo de alcohol. Las anomalías en el recuento hematológico pueden constituir un hallazgo casual, pero la mayoría de los pacientes con síndromes mielodisplásicos manifiestan síntomas como cansancio, disnea y otros síntomas asociados a la citopenia. Para establecer el diagnóstico, se requiere un aspirado de médula ósea. Una biopsia medular central, trépano, resulta también muy útil y puede aportar información sobre la arquitectura y la celularidad general de la médula ósea. Los estudios citogenéticos en metafase son fundamentales, pero solo hay que recurrir a la hibridación fluorescente in situ si fracasa el estudio del cariotipo debido a una aspiración infructuosa. No es frecuente observar anomalías en la hibridación fluorescente in situ de aquellos pacientes en los que pueden encontrarse al menos 20 metafases al analizar el cariotipo. Tabla 182, 1. Mutaciones genéticas asociadas a los síndromes mielodisplásicos y clase funcional de la proteína asociada. Genes mutados recurrentemente, y la frecuencia de la mutación en los síndromes mielodisplásicos. Componentes del espliceosoma, alteración previa al empalme del ARN mensajero. El patrón epigenético y modificadores de la conformación de la cromatina. Los factores de transcripción. La estabilidad del genoma. Y por último la señalización de la tirosina cinasa. Figura 182, 1. Anomalías morfológicas de las células displásicas que se observan habitualmente en la sangre periférica o la médula ósea de los pacientes con síndrome mielodisplásico. A. Precursor eritroide multinucleado. B. Maduración megaloblastoide de precursores eritroides con cromatina nuclear abierta. C. Sideroblasto en anillo, precursor eritroide patológico. D. Neutrófilos hipogranulares. E. Pseudoanomalía de Pelgar-Hattuet, neutrófilo hipolobulado. F. Lobulación anómala del núcleo de un megacariocito. Una célula Pound con 3 núcleos lóbulos nucleares independientes. A, B, D y F son aspirados de médula ósea teñidos con Wright-Himsa. C es aspirado de médula ósea con reacción azul Prusia de Perls. E es sangre periférica teñida con Wright-Himsa. Tabla 182, 2. Subtipos de síndromes mielodisplásicos de la Organización Mundial de la Salud. Subtipo de síndromes mielodisplásicos, displasia, recuento de blastos, y otros hallazgos. Citopenia refractaria con displasia unilineal. Presente solo en un linaje, mayor que 10% de células de eritropoiesis línea. Eritroide, subtipo. Anemia refractaria, mieloide, subtipo. Neutropenia refractaria, megacariocítica, subtipo. Trombocitopenia refractaria, sangre periférica. Menor que 1%, médula ósea. Menor que 5%, en esta categoría pueden incluirse casos con citopenías de 2 linajes, pero la displasia medular puede limitarse a un linaje. Los sideroblastos en anillo representan menor que 15% de los precursores eritroides. Anemia refractaria con sideroblastos en anillo. Presente en el linaje eritroide, mayor que 10% de precursores eritroides, sangre periférica. 0. Médula ósea. Menor que 5%, anemia, normocítica macrocítica, los sideroblastos en anillo representan mayor o igual a 15% de precursores eritroides. Citopenia refractaria con displasia multilinaje. Presente en 2 o más linajes, mayor que 10% de células de cada linaje afectado, sangre periférica. Menor que 1%, médula ósea. Menor que 5%, una o más citopenías, ausencia de bastones de Auer, puede haber o no mayor o igual a 15% de sideroblastos en anillo.
Anemia refractaria con exceso de blastos 1. Presente en uno o más linajes, mayor que 10% de células de cada linaje afectado, sangre periférica. Menor que 5%, médula ósea. 5 al 9%, una o más citopenías, ausencia de bastones de Auer, 2 al 4% de blastos en sangre periférica, anemia refractaria con exceso de blastos 1, anemia refractaria con exceso de blastos 2. Presente en uno o más linajes, mayor que 10% de células de cada linaje afectado, sangre periférica. 5 al 19%, médula ósea. 10 al 19%, una o más citopenías, presencia de bastones de Auer con cualquier recuento de blastos menor que 20%, anemia refractaria con exceso de blastos 2. Síndromes mielodisplásicos con deleción aislada del cromosoma 5q, síndrome cromosoma 5q, mayor número de megacariocitos, muchos de ellos pequeños y con núcleos hipolobulados bilobulados, displasia de otros linajes menos frecuente, sangre periférica. Presencia escasa o nula de blastos, menor que 1%, médula ósea. Menor que 5%, anemia, a menudo macrocítica, con o sin otras citopenías, trombocitosis, ausencia de bastones de Auer, deleción intersticial o terminal del brazo largo del cromosoma 5, síndromes mielodisplásicos inclasificable, inequívoca, pero presente en menor que 10% de las células de uno o más linajes, sangre periférica. Menor o igual que 1%, médula ósea. Menor que 5%, puede progresar a un síndromes mielodisplásicos específico, puede incluir también casos clasificados por lo demás como citopenia refractaria con displasia unilineal o citopenia refractaria con displasia multilinaje, pero con 1% de blastos en sangre periférica. Citopenia refractaria con displasia unilineal, pero con pancitopenia, en esta categoría pueden incluirse casos con una anomalía cromosómica asociada a síndromes mielodisplásicos, aparte de la pérdida del cromosoma Y, la trisomía 8 o la deleción del cromosoma 20, pero sin displasia. No todo lo que es displásico es un síndromes mielodisplásicos, y es importante considerar otras posibles causas para las citopenías y las anomalías morfológicas. El diagnóstico diferencial incluye trastornos no clonales como la deficiencia de vitamina B12 o de folato, la deficiencia de cobre, la deficiencia de hierro, las infecciones por el VIH, la exposición a determinados fármacos, especialmente quimioterápicos citotóxicos, o trastornos inmunitarios como la leucemia granular de linfocitos T grandes. En los pacientes con anemia sideroblástica aislada es importante descartar las anemias sideroblásticas congénitas, como aquellas que se deben a mutaciones de ALAS2 en la línea germinal, que pueden manifestarse posteriormente. También hay que distinguir los síndromes mielodisplásicos de la anemia aplásica, que puede ser oligoclonal pero no suele asociarse a las células de Pelgar-Hattuet u otras anomalías morfológicas. Además, el cariotipo cromosómico suele ser normal en la anemia aplásica. Los síndromes mielodisplásicos pueden confundirse también con la leucemia mieloide aguda o con una neoplasia mieloproliferativa como la mielofibrosis primaria. Entre los casos en los que pueden solaparse características de los síndromes mielodisplásicos, como las citopenías, y de las neoplasia mieloproliferativa, como la leucocitosis y la esplenomegalia, se incluye la leucemia mielomonocítica crónica. La Organización Mundial de la Salud clasifica los síndromes mielodisplásicos entre neoplasia mieloproliferativa solapados aparte de los síndromes mielodisplásicos, y estos casos presentan un espectro mutacional exclusivo. La Organización Mundial de la Salud reconoce varios subtipos diferentes de síndromes mielodisplásicos con un riesgo variable de progresión a la leucemia. Si un paciente presenta citopenías pero no tiene anomalías morfológicas características asociadas a los síndromes mielodisplásicos, y a pesar de ello tiene una anomalía citogenética medular típica asociada a los síndromes mielodisplásicos, como pérdida del cromosoma 7 o deleción del brazo largo del cromosoma 5, se considera que sufre un síndromes mielodisplásicos inclasificable y no corre riesgo de progresión. Tratamiento. Debido a la heterogeneidad de los síndromes mielodisplásicos y al espectro tan amplio de condiciones funcionales y comorbilidades que se observa en la población típicamente mayor de pacientes con síndromes mielodisplásicos, es necesario individualizar el tratamiento. Actualmente, la ausencia de un objetivo molecular específico y claramente caracterizado en la mayoría de los pacientes con síndromes mielodisplásicos impide utilizar un tratamiento basado verdaderamente en las características biológicas. Los algoritmos empleados para su tratamiento se basan sobre todo en el pronóstico del paciente, tal como explicaremos más adelante.
Actitud general ante el paciente. A la hora de escoger un posible tratamiento para un paciente con síndromes mielodisplásicos, el médico debe tener en cuenta su edad, las comorbilidades y el estado funcional, la biología del proceso, que actualmente se basa en la valoración de los hallazgos en sangre periférica y médula ósea y en el análisis citogenético, y el ritmo de evolución del proceso. Algunos pacientes con síndromes mielodisplásicos tienen citopenías leves y síntomas mínimos o inexistentes, y parece razonable limitarse a observarlos sin necesidad de tratarlos. En pacientes de más riesgo, por ejemplo, riesgo intermedio 2 o riesgo alto en el International Prognosis Scoring System, suele estar indicado el tratamiento inmediato debido a que suelen sufrir una citopenia muy marcada y tienen una esperanza de vida de menos de 2 años. En pacientes de menos riesgo, riesgo bajo e intermedio 1 en el International Prognosis Scoring System, conviene adoptar una actitud más prudente. El único tratamiento curativo para los síndromes mielodisplásicos es el trasplante halogénico de células madre, razón por la que se debe considerar esta opción al desarrollar un plan de tratamiento si el paciente es bastante joven y no presenta otros problemas médicos importantes. Tratamiento de apoyo. Factores de crecimiento hematopoyético y otras medidas contra las citopenías. Dado que la mayoría de los pacientes con síndromes mielodisplásicos tienen anemia, a menudo se utilizan fármacos estimuladores de la eritropoiesis como epoetina y darbepoetina, aunque la Food and Drug Administration estadounidense no ha aprobado el uso específico de estos productos para el tratamiento de los síndromes mielodisplásicos. Generalmente, los eritropoiesis tienen unos efectos beneficiosos modestos y de duración limitada, y no existen datos prospectivos que confirmen que pueden prolongar la supervivencia. Los pacientes con menores concentraciones séricas basales de eritropoyetina, menor que 500 u-litro y, especialmente, menor que 100 u-litro, tienen más probabilidades de responder a los eritropoiesis que aquellos con concentraciones séricas basales de eritropoyetina superiores. En pacientes mayores es más frecuente obtener una respuesta inadecuadamente baja con la eritropoyetina a un determinado grado de anemia, debido a la mayor frecuencia de insuficiencia renal. Hay que dar por terminada la prueba si no se observa ninguna respuesta después de 2 o 3 meses de tratamiento con eritropoiesis. En pacientes con anemia refractaria y sideroblastos en anillo, la adición de factor estimulador de colonias de granulocitos a los eritropoiesis puede potenciar la respuesta eritropoyética. Algunos pacientes pueden responder al tratamiento con andrógenos, pero hay que tener en cuenta el riesgo de hiperplasia prostática en los hombres y de otras complicaciones como la hepatotoxicidad. Aunque los factores de crecimiento mieloide como factor estimulador de las colonias de granulocitos pueden mejorar la neutropenia que suele observarse en los pacientes con síndromes mielodisplásicos, es probable que eritropoiesis opción, presumiblemente no leucemógena, como se temía en otros tiempos, no reduzca el riesgo de infecciones ni tenga otros beneficios clínicos, debido posiblemente a la disfunción neutrofílica que puede coexistir con la neutropenia. Los antibióticos profilácticos no tienen una utilidad muy clara. Se ha aprobado el uso de romiplostim y el trombopag, 2 fármacos estimuladores de la trombopoiesis, para el tratamiento de la púrpura trombocitopénica inmunitaria. Se han llevado a cabo estudios limitados de estos fármacos en los síndromes mielodisplásicos, y la Food and Drug Administration no ha aprobado todavía su uso en estos. Probablemente no deban utilizarse en pacientes de alto riesgo con un número excesivo de blastos, ya que podrían favorecer la leucemogenia, aunque podría estar justificado un tratamiento de prueba en un paciente con síndromes mielodisplásicos de riesgo bajo y trombocitopenia o hemorragias graves. Las transfusiones de plaquetas deben utilizarse de manera juiciosa en los pacientes con síndromes mielodisplásicos debido al riesgo de aloinmunización. Las transfusiones profilácticas están indicadas únicamente en pacientes con recuentos plaquetarios inferiores a 5,000-10,000 milímetros cúbicos. Los pacientes con hemorragias mucosas y trombocitopenia refractaria pueden beneficiarse del tratamiento con antifibrinolíticos como el ácido aminocaprótico. Figura 182.2. Propuesta de algoritmo para el tratamiento del síndrome mielodisplásico. Tabla 182.3. International Prognostic Scoring System revisado para los síndromes mielodisplásicos.
Grupo de riesgo, cariotipos incluidos, mediana de supervivencia, progresión del 25% de los pacientes a leucemia mieloide aguda, y proporción de pacientes en este grupo. Tratamiento con quelantes del hierro. Las numerosas transfusiones de eritrocitos que necesitan algunos pacientes con síndromes mielodisplásicos pueden causar una sobrecarga de hierro y lesiones tisulares, aunque se desconoce la frecuencia exacta con la que esta complicación puede tener repercusiones clínicas. Los pacientes con mayores concentraciones séricas de ferritina se comportan peor que aquellos con valores inferiores, tanto si se someten a un trasplante como si no lo hacen. No obstante, se ignora si la ferritina es simplemente un marcador de inflamación o de enfermedad más avanzada, o si el depósito de hierro en la médula ósea, el hígado, el corazón y el páncreas es el causante directo de esta evolución desfavorable. Debido a esta incertidumbre, a los pocos casos publicados de muerte en pacientes con síndromes mielodisplásicos como consecuencia de la sobrecarga de hierro y a la toxicidad de los quelantes disponibles, la utilidad del tratamiento con quelantes del hierro como el deferasirox o la deferoxamina en esta enfermedad es bastante controvertida. Aunque parece razonable recomendar una prueba con quelantes de hierro en los pacientes con menor riesgo y mayor carga transfusional, por ejemplo, mayor que 20 a 40 U de eritrocitos transfundidas, todavía no disponemos de datos prospectivos que permitan confirmar un beneficio claro en estas circunstancias. Los datos retrospectivos disponibles parecen indicar que los pacientes tratados con quelantes viven más tiempo que los que no han recibido ese tratamiento, pero factores relativos a la selección de los pacientes han frustrado estos estudios. Tratamientos para modificar la enfermedad. Tratamiento inmunodepresor. Como hemos explicado anteriormente, algunos pacientes con síndromes mielodisplásicos muestran rasgos fisiopatológicos similares a los de la anemia aplásica, como un ataque autoinmunitario de los linfocitos T contra las células hematopoyéticas. Esos pacientes pueden responder a los tratamientos antilinfocitos T, como la globulina antitimocítica y a los inhibidores de la calcineurina, como ciclosporina o tacrolimus. Sin embargo, aunque parece que los pacientes más jóvenes con cariotipo normal, trisomía clones de hemoglobinuria paroxística nocturna o estatus antígeno leucocítico humano de ER15 tienen más probabilidades de beneficiarse de estos tratamientos, actualmente no existe ninguna estrategia predictiva aceptable para escoger a los candidatos al tratamiento inmunodepresor. Inmunomoduladores. Basándose en los informes iniciales en los que se pudo observar una mejoría de la anemia en algunos pacientes con síndromes mielodisplásicos durante el tratamiento con talidomida, se llevó a cabo un estudio sobre el uso del inmunomodulador lenalinomida en pacientes con síndromes mielodisplásicos de bajo riesgo. En un estudio inicial y en un estudio en fase 2 de gran envergadura que se realizó posteriormente, se demostró claramente que los pacientes con pérdida del cromosoma 5q con o sin otras anomalías cromosómicas respondían mejor a lenalinomida, con casi un 70% de independencia de las transfusiones y más de un 30% de normalización citogenética durante más de 2 años. Debido a ello, lenalinomida se ha convertido en el tratamiento de elección en Estados Unidos para esos pacientes cromosoma 5q con síndromes mielodisplásicos de riesgo bajo. También se ha utilizado lenalinomida en los síndromes mielodisplásicos de más riesgo y en la leucemia mieloide aguda con anomalías cromosómicas 5q, aunque resulta menos eficaz. En un extenso estudio aleatorizado de 2 dosis de lenalinomida frente a un placebo, se comprobó que la progresión de la leucemia mieloide aguda no aumentaba en el síndromes mielodisplásicos cromosoma 5q de bajo riesgo tras el tratamiento con lenalinomida y que las respuestas eran más frecuentes con una dosis de 10 mg que con una de 5 mg. En pacientes con síndromes mielodisplásicos de bajo riesgo sin anomalías en el cromosoma 5, el índice de respuesta a lenalinomida es del 25%, aproximadamente el mismo que cabría esperar con los hipometilantes. Las respuestas duran entre 8 y 9 meses, por término medio. Lenalinomida tiene algunos efectos adversos importantes, como citopenías, diarrea y erupciones. Hipometilantes del ADN. En los años 80 se utilizaron dosis reducidas de citarabina, un análogo de nucleósidos, como tratamiento citorreductor y diferenciador en pacientes con síndromes mielodisplásicos, obteniéndose unos efectos limitados.
El uso de citarabina en dosis reducidas ha sido desbancado en gran medida por azacitidina y decitabina, dos análogos de azanucleósidos que inhiben irreversiblemente la ADN metiltransferasa, reduciendo de ese modo el estado epigenético de metilación de la citosina del ADN y alterando la expresión de los genes. No se ha podido demostrar si este mecanismo de acción epigenético putativo es el responsable o no de la respuesta a estos fármacos, pero los hipometilantes se han convertido en la piedra angular del tratamiento para la mayoría de los pacientes con síndromes mielodisplásicos de alto riesgo, así como para los pacientes con síndromes mielodisplásicos de bajo riesgo que son refractarios a otros tratamientos. Un estudio aleatorizado demostró que el uso de azacitidina en una dosis diaria de 75 mg por metros cuadrados por vía subcutánea durante 7 días de cada mes, hasta la progresión de la enfermedad o la aparición de toxicidad, permitía alargar el tiempo hasta la progresión hasta leucemia mieloide aguda y mejoraba la calidad de vida en comparación con un grupo de observación. Posteriormente, en un estudio multicéntrico internacional, los pacientes recibieron de forma aleatoria azacitidina durante 7 días o tratamientos convencionales, a elección del médico, quimioterapia de inducción para la leucemia mieloide aguda, citarabina en dosis reducidas o únicamente tratamiento de apoyo, y se comprobó que la supervivencia se prolongaba 9 meses, de 15 a 24 meses, en los pacientes tratados con azacitidina en comparación con el grupo de control. Merced a estos resultados, azacitidina se convirtió en el tratamiento de referencia para los pacientes con síndromes mielodisplásicos de mayor riesgo. Los efectos adversos más frecuentes de este tipo de fármacos son las citopenías y las molestias gastrointestinales. La decitabina es también un fármaco activo en pacientes con síndromes mielodisplásicos. Sin embargo, en un estudio aleatorizado en el que se compararon un grupo tratado con decitabina y otro de observación, no se observaron efectos beneficiosos en términos de supervivencia, debido probablemente en una dosis y una posología subóptimas de decitabina. Los índices de respuestas completa y parcial de estos fármacos son bastante bajos, pero al menos la mitad de los pacientes que reciben un hipometilante experimentan una mejoría al menos en una de sus citopenías. A pesar de estas respuestas relativamente modestas, se puede observar un aumento de la supervivencia incluso en pacientes que no demuestran una respuesta completa. El principal problema radica en que estos fármacos no son curativos y, una vez que fracasan, el paciente tiene una esperanza de vida de menos de 6 meses. Se están investigando numerosos tratamientos en fase de desarrollo, pero en la actualidad no existe un tratamiento estándar para aquellos pacientes cuyo proceso empeora, a pesar del tratamiento con azacitidina o decitabina. Trasplante de células madre. Dado que el trasplante halogénico de células madre es potencialmente curativo, hay que considerar esta opción en todos los pacientes con síndromes mielodisplásicos de alto riesgo que tienen 75 años o menos y no sufren procesos comórbidos importantes. El trasplante de células madre con acondicionamiento de intensidad reducida es viable en pacientes adultos hasta eritropoiesis edad, mientras que los trasplantes mielodepresores de células madre se reservan generalmente para aquellos pacientes que tienen menos de 55 años aproximadamente. Los estudios realizados sobre ambos tipos de trasplantes de células madre parecen indicar que los pacientes con síndromes mielodisplásicos de alto riesgo deben someterse inmediatamente a un trasplante de células madre si es factible. Se desconoce cuál es el régimen de acondicionamiento óptimo. Tras los trasplantes de células madre son frecuentes las recidivas. Se ignora si el uso del denominado tratamiento puente con azacitidina o decitabina antes de un trasplante programado para intentar reducir la carga leucémica puede tener efectos beneficiosos. Dado que la mayoría de los pacientes con síndromes mielodisplásicos son mayores y raras veces tienen un hermano menor que pueda servir como donante válido de células madre, la azacitidina o la decitabina pueden ayudar a estabilizar al paciente antes del trasplante mientras se busca un donante sin relación de parentesco. Aunque el pronóstico a largo plazo de los pacientes que reciben un trasplante de células madre varía considerablemente dependiendo de las características de la enfermedad y el huésped, aproximadamente un tercio de los pacientes con síndromes mielodisplásicos pueden llegar a sobrevivir libres de su enfermedad durante mucho tiempo tras un trasplante de células madre, con un precio de una mortalidad del 20 al 30% en relación con el tratamiento, una cifra que podría descender con el paso del tiempo. Resumen.
Siempre que sea viable, el objetivo para los pacientes de mayor riesgo debería ser un trasplante urgente, ya sea directamente o tras el tratamiento con un hipometilante, para reducir el número de blastos medulares. Si el objetivo no es un trasplante, suele estar indicada la administración prolongada de hipometilantes. El tratamiento de elección en los pacientes de menor riesgo con una anomalía en el cromosoma 5 consiste en la administración del inmunomodulador lenalidomida. En otros pacientes de bajo riesgo se puede considerar la posibilidad del tratamiento de apoyo únicamente, la administración de factores de crecimiento hematopoyético, el tratamiento inmunodepresor, el tratamiento inmunomodulador o el uso de hipometilantes, dependiendo de la situación clínica. Prevención. Por el momento no existe una forma clara de prevenir los síndromes mielodisplásicos, con la excepción de la supresión de los factores precipitantes conocidos, por ejemplo, empleando dosis menores de radioterapia o evitando totalmente las radiaciones y evitando la exposición a alquilantes o inhibidores de la topoisomerasa 2. Es probable que en el futuro podamos reconocer la aparición de la hematopoiesis clonal tras el tratamiento oncológico o de nuevo en un estadio más temprano. Puede resultar útil la prescripción de tratamientos de tipo inmunológico ideados para anular la tolerancia de los linfocitos a esos clones anormales. Pronóstico. Dado que la evolución natural de los síndromes mielodisplásicos varía considerablemente de unos pacientes a otros, se han ideado distintos métodos pronósticos para que los médicos puedan distinguir entre los pacientes con riesgo de progresión a leucemia mieloide aguda y de muerte por citopenías en el plazo de unos meses y aquellos que muestren una evolución más indolente y estable durante varios años. Entre esos sistemas destaca el International Prognosis Scoring System de 1997, que permite valorar el riesgo de los pacientes midiendo el número de citopenías, el patrón cromosómico, algunas anomalías conllevan mejor pronóstico que otras, y la proporción de células blásticas en la médula ósea. En 2012 se publicó una versión revisada del International Prognosis Scoring System que incluía un espectro de anomalías citogenéticas más amplio que el del International Prognosis Scoring System original y concedía mayor importancia a la citogenética anormal. En la versión revisada del International Prognosis Scoring System define 5 subgrupos diferentes de síndromes mielodisplásicos con distintos grados de riesgo de muerte y de progresión a la leucemia mieloide aguda. Las comorbilidades influyen también en el pronóstico con independencia de los síndromes mielodisplásicos. Otros factores relevantes que no se incluyen en los modelos pronósticos vigentes son las concentraciones séricas de ferritina y de lactato deshidrogenasa, la expresión aberrante por citometría de flujo de determinados marcadores superficiales en las células mieloides detectados, por ejemplo, CD5 o CD56 en las células mieloides, otras anomalías citogenéticas más raras que no se incluyen en el International Prognosis Scoring System y, sobre todo, la presencia de determinadas anomalías moleculares. Algunos cambios moleculares, como las mutaciones en E2, TP53, ASXL1, RUNX1 y ERF6, conllevan un pronóstico menos favorable que el que podría predecir el International Prognosis Scoring System. Entre los pacientes con procesos de bajo riesgo, solo E2 mantiene su valor pronóstico independiente. Por otra parte, la presencia de una mutación TP53 o de NMT3A permite predecir un pronóstico menos favorable tras el trasplante de células madre.